día pida tu mano? No, no hace falta. Te acepto como esposo. Y yo a ti como esposa. Buenas noches, recién casados. Me he quedado helado esperándoos. ¿Y para qué nos estabas esperando? Para hablar, tengo que hablar con tu madre. Pues vamos dentro. Venga, enciende la estufa, pero no eches mucha leña. En cuanto termines, nos sentamos a la mesa. No tenemos hambre. ¿En En serio? la academia nos dan de comer. Sé lo que coméis en la academia. Hoy es Nochevieja y podemos darnos un homenaje. Sentaos. Mirad lo que tengo aquí. Auténtico estofado. Un soldado me lo ha vendido en el mercado. ¿En el mercado? ¿Y de dónde has sacado el dinero? Ábrelo. Elzbieta Danilovna, ¿Mm? ¿podemos hablar a solas? Primero vamos a comer y luego hablamos. ¿Mm? Atención. Esta es una emisión desde Moscú. Teniendo en cuenta el devenir de los combates en esta cruda guerra que vivimos y las declaraciones de los generales alemanes detenidos, se ha constatado que desde el 23 de noviembre de 1942, a las afueras de Stalingrado, tenemos más de 330.000 ¿Habéis oído? efectivos enemigos. ¿Lo habéis oído? Hemos asediado a los alemanes. Es posible que la guerra termine pronto. ¡Hurra! ¡Viva 1943! Y el valor de nuestros soldados, vamos avanzando para conseguir que el final de este conflicto Tengo mucho ponga una miedo. victoria para nuestra patria. ¿Por qué, mamá? Nuestros hombres no habrán perdido. Tengo la vida miedo de en vano. todo. Miedo de no vivir lo suficiente para ver la victoria. De que Yana vuelva a desmayarse. De no volver a ver a Petia. Tengo miedo de todo. Elzbieta Danilovna, podríamos... Volodia, pasa, siéntate. Estabais aquí. ¿A qué hora teníais que estar de vuelta en la academia? A las 7 en punto. Llegáis media hora tarde. Marchaos. Son mis invitados y están en mi casa. ¿Cómo que marchaos? Por favor, no te metas, Yana. Son soldados y tienen que cumplir Al unas infierno normas. todos. Rem, ¿no querías decirme algo? No era nada. Adiós. Adiós. ¿Cuándo se lo vas a decir a tu madre? ¿Qué me tiene que decir? Luego te lo cuento. No quiero decírtelo delante de un extraño. Adiós. Adiós. Yana, espera, tengo que contarte una cosa. Madre mía, qué bichos ha picado Golpea a todos. los barracones enseguida. Todo el mundo quiere decir algo, pero nadie dice nada. ¿A ti Ahora también vuelvo. te ha picado? Petia, no tienes dinero. Nada. Los 5 rublos que nos dan se los envías a tu madre, ¿no? Pues sí. A Dobrov le pagan un sueldo. Un sueldo de verdad. Pero nosotros tenemos que conformarnos con las chicas de la calle Tripper en lugar de casarnos. ¿Por qué estás tan enfadado con Dobrov? ¿Has visto cómo mira a Janina? ¿Cómo? Ya está, Petia. No te digo ni una palabra más. Si no, vamos a acabar pegándonos. ¿Qué llevaría Dobrov en ese saco? Avena. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo mismo lo llené. ¿Qué quieres decir? ¿Eres el ladrón? ¿Tú? Está Alexei en el calabozo por tu culpa. ¡Hijo de perra! Deja de insultarme. Y deja de hacer aspavientos. Quería habértelo contado antes. ¿Contármelo? Alexei castigado por algo que te corresponde a ti. Menos mal que os he alcanzado. Estúpidos. Penséis como niños. Dobrov me lo ha contado todo. ¿Por qué no me lo habíais dicho? ¿Y de qué habría servido, eh? ¿Nos habrías denunciado a mí o a Dobrov? Uno de mis amigos estaba en la cárcel
y el otro se dedicaba a robar comida para mi novia. El mundo se había derrumbado. Ya no entendía nada. Nada de nada. Yo creo que lo que tienes que hacer es confesarlo todo. Debes mostrar arrepentimiento. Escucha bien, mal bicho. Te voy a entregar a la No milicia. es un delito tan grave. No te fusilarán por una cosa así. ¡Cabrón! ¿Cómo has podido hacerlo, desgraciado? ¡Me lo habías prometido! ¿Por qué has tenido que traer esa vena a mi casa? No volverás a poner un pie en nuestra casa nunca más. ¡Nos has hecho mucho daño a todos! ¡A mi madre! ¡A Rem y a Petia! Soltarán a Alexei Shabel. Y a mí me fusilarán. Odiaba a Rem, No te fusilarán, irás a la cárcel. pero me odiaba más aún a mí Ayuden mismo. a Dobrov. Es una conspiración. Y nos fusilarán. Tenía que haber sido yo el que robara esa avena. Hace mucho que quería contártelo. ¿Sabes, amigo? Estoy muerto de miedo. Ojalá me envíen al frente. Beba y coma algo. Beba, beba. Debe de ser duro estar aquí solo por las noches. Hace frío. Calor no hace. Desde luego. Hace mucho frío. Hasta hemos sacado a Shabel de la celda de aislamiento. Y Vaya. lo hemos metido en un calabozo normal. Está tan débil que no llegará a primavera. No debería decir esas cosas. Solo Dios rige nuestro destino. Miriam, Dios no existe. No lo sé. Puede que Dios no exista. Yo no lo he visto. Pero mi abuelo sí. Beba, beba. Alexei. Alesa. Lesa. ¿Por qué me miras así? Te estoy admirando. Que no soy un cuadro, hombre. Toma, cógelo. Te he traído esto. Dentro hay azúcar. También te he traído calcetines. ¿A qué es estupendo? ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Solo he tenido que saltar la valla. Miriam está fuera hablando con Panasiuk para distraerlo. Motia, no he dejado de pensar en ti. Pienso en ti día y noche, Motia. Deja de repetir mi nombre, Motia, Motia. Mañana le traeré una infusión caliente. Bueno, tengo que irme. Esa es la señal. ¿Vas a volver? Si sigues aquí, te aseguro que volveré. Motia, eres la mujer más hermosa y maravillosa del mundo. Ya lo sabía. ¿Ya ha terminado? Quédese sentado. Así que no quiere colaborar, ¿eh? No sé qué quiere que escriba. La verdad. La verdad, Glushenko. La verdad. Lo que hablamos el otro día. No sé nada. No sé quién es el ladrón. Aquí tengo una orden firmada. Le expulsarán de la academia. ¿Por qué? Por ocultación de pruebas. Le enviaré el informe a su madre. Y le enviaremos a un batallón de presos. Es muy mal hijo, Glushenko. Tiene 3 días. ¿Entendido? 3 días. Piénselo bien. Si no le importa su vida, piense en su madre. Y en lo que dirá su padre cuando sepa que su hijo ha traicionado a nuestra madre patria. No soy un traidor. Me avergüenzo de muchas de las cosas que he hecho en esta vida. Pero hay algo que no hice.
No soy un traidor. Feliz Año Nuevo 1943. Pasé la Nochevieja de 1944 en el hospital. 2 enfermeras de rostro rubicundo pusieron un árbol al lado de la estufa. La madera se iba tostando y desprendía un olor increíble. Hasta la ración extra de mermelada olía a pino. También recuerdo el Año Nuevo de 1945. Desenterré el árbol de la nieve del Báltico con mi propia bayoneta. Era muy pequeño y estaba lleno de metralla. Lo colocamos en nuestro habitáculo de la trinchera y lo decoramos con latas vacías. También le colgamos los envoltorios de aluminio de las chocolatinas. Bebimos alcohol puro y nos dimos un festín de salchichas ahumadas. Me compré el primer árbol de plástico en 1964, después de hacer varias horas de cola en el supermercado. Después, los árboles empezaron a oler a mandarina y llegó la típica ensalada rusa y el vino con gaseosa soviético. Costaban 5 rublos y 50 kopecks. Ahora tengo un pino en el jardín. Es el que decoro todos los años para celebrar el Año Nuevo. En aquel entonces, tener un árbol era un milagro. En nuestro pueblo no se celebraba la Nochevieja y tampoco se decoraba el árbol. Pensábamos que aquella tradición tenía cierto componente religioso. Por esa razón, siempre recordaré el árbol de aquel baile, decorado con bolas de cristal, cintas de papel y una estrella roja en lo alto. Era el primer árbol que veía en mi vida. Faltaban 18 días para que nos mandaran al frente. Déjame. Por favor. Perdón. Disculpe, señora. ¿Me permite? Claro. Adelante, capitán. А ніч, яка місячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Ти не лякайся, що ніженьки босий змочиш в холодну росу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Ellos, en lugar de celebrar la Nochevieja con su familia, llegaron con sus coches helados y arrestaron a uno de los nuestros. Y estoy totalmente seguro de que nos odiaban aún más por aquello. No se levante. Bueno, ¿qué? ¿Ha escrito algo? Sí. Aquí tiene. No tiene por qué estar nervioso. No estoy nervioso, es que no estoy acostumbrado a que me interroguen. Se dicen muchas cosas malas sobre este sitio. No crea todo lo que se oye. He escrito todo lo que me ha pedido. Mejor dicho, todo lo que sabía. Pues, a juzgar por lo que ha escrito, no sabe gran cosa. No, señor. Es que estoy en la academia desde hace poco. Esta es mi primera promoción. Aún desconozco muchas cosas. Han pasado más de 3 semanas desde que se descubrió que se había producido un robo. ¿Por qué cree que no se informó al capitán Cochin de inmediato? Supongo que querían investigar primero el caso. Bykov es el encargado. ¿El mayor Bykov? Sí.
Ya. Claro. Quiero un informe detallado por escrito de todos y cada uno de sus cadetes. Y le sugiero que se tome esta petición más en serio que la anterior. Sí, señor. Me tomaré aún más interés. Puede retirarse. ¿Qué? ¿Esto es todo? No, no lo es. Bueno, teniente. Me parece que volveremos a vernos pronto. Sí. Disculpen. Teniente. Teniente. Siéntese. Dígame una cosa, por favor. ¿Ottar Bakrase es un cadete suyo? Sí, señor. ¿Sabía que los alemanes hicieron prisionero a su padre? No. El hijo de un traidor será nombrado teniente dentro de 2 semanas. No lo sabía. Nadie me había informado. El día que se cometió el robo, Bakrase estaba de patrulla, ¿no? No. Sí. ¿Y usted era el oficial de guardia? Sí, señor. Le sugiero que se ponga a pensar en los detalles de aquel día. Es muy importante y le conviene. Sí, sí, entendido. Entendido. Redactaré un informe. ¿Puedo retirarme? Por supuesto. Claro. Adiós. No encontramos el expediente de Schabel. Está en el primer cajón. Yo se lo traigo. Siéntese, siéntese, mayor. Somos sus invitados, ¿verdad? Estuve estudiando el expediente de Schabel y se me olvidó meterlo en la caja fuerte. A partir de aquel día todos estábamos bajo sospecha. Es el expediente del cadete Bakrase. Ottar Bakrase. Es un cadete leal. No, a partir de aquel día no. Siempre habíamos estado bajo sospecha. Lo estábamos toda la vida. Y aquella presión era un veneno más peligroso que el gas sarín. El sarín es un gas incoloro o un líquido volátil amarillento. No huele a nada, ni se congela en invierno. El veneno de la sospecha era más letal que el cianuro de potasio o la propia guerra, y ni las máscaras antigas podían protegerte. Se puede mezclar con agua u otros disolventes orgánicos en cualquier proporción. Es muy estable. No podrán quitarse las máscaras antigas hasta que haya pasado un tiempo. Estoy acabado, Petia. Acabado. Cálmate, Rem. Y desde luego, tras proceder a la descontaminación del uniforme. Eso es lo que pone el manual y lo que se tiene que hacer. Pónganse las máscaras antigas. No se las quiten hasta el final de la clase. ¡Ottar! ¡Están arrestando a Ottar en los barracones! ¡Venid todos! Era la primera vez en mi vida que veía cómo arrestaban a un hombre. Los de la Checa se llevaron a Ottar sin perder la sonrisa. Le destrozaron la vida al joven Ottar sin más miramientos. Después de aquello vi muchos arrestos, tanto en el campo de batalla como en la retaguardia, antes y después de la victoria. No se queden pasmados. Dispérsense. Desaparezcan. Y siempre resultaba un horrible suplicio, porque las detenciones se convirtieron en una costumbre. Quiero verte sonreír. Ahora mismo. Venga, vamos. Me parece que no lo comprendes.
Pensaba que había salvado a alguien, que había hecho una cosa que merecía la pena en mi vida, pero ahora he empeorado la situación. Todo el mundo me despreciará. No, ya no eres un ladrón. Y eso es lo más importante. Se ha restaurado tu honor, vuelves a ser un soldado. Motia tiene razón. Debes luchar todos los días y alegrarte cada vez que veas salir el sol. Recuerda que la muerte nos sigue a todas partes. Anda, siéntate, Alexei, y come algo. Siéntate, Lesa. No tengo hambre. ¿Cómo? Tengo que regresar a los barracones. Lesa. ¡Lesa! ¡Alexei, espera! Alexei, no pienso dejar que te rindas. Y jamás te fallaré. Soy muy fiel. No como otros. ¿Te refieres a Yuri? ¿Y qué más da a quién me refiera? No te voy a dar nombres. ¿Sabes qué? Una vez estuve a punto de congelarme. Me sentía muy bien y empecé a soñar con mi madre. Entonces me acordé de Yuri, de un hombre. Pensé que si me moría, no volvería a verme y empecé a arrastrarme. Gateé 2 kilómetros. Después un hombre me encontró y me llevó a su cabaña. Puedes hacerte una idea de cuánto lo amaba. Sé lo que es el amor. Yo también me arrastré por la nieve. Entonces vuelve a arrastrarte. Arrástrate hacia tu nueva vida. Aprieta los dientes y sigue. Si supiera que hay alguien esperándome, podría hacerlo. ¿Puedo darte un beso? Agáchate, no llego. Acércate más. Tus labios son muy dulces y suaves. Lisa, la amante de Yuri, me ha conseguido un trabajo de enfermera en el hospital. Ya no estoy enfadada con ella ni celosa. Motia. Bésame otra vez. Me han ordenado descubrir al ladrón. Si no averiguo quién es, me expulsarán de la academia. Y le escribirán a mi madre. Tengo 3 días. ¿Por qué no me lo habías contado? ¿De qué habría servido? Habría servido. Escúchame, Petia. Todo esto es culpa mía y tengo que dar la cara. Ve al despacho de Bykov y cuéntaselo todo. Pero denúnciame solo a mí. No le digas que Dobrov ha tenido nada que ver. No me digas qué hacer, soy mayorcito. Si encuentran un solo grano de avena, estamos acabados. ¿Y dónde hay? ¿En casa de Yana? Ren, tenemos que hacer algo ahora mismo. Aquí estabais. ¿Qué tal? Hola. Nos congelamos por culpa de Dobrov. Nos ha hecho andar 3 kilómetros por la nieve. ¿Cómo os habéis escapado? De ninguna manera. Llevamos todo el día carreando agua y no nos han dado ni de comer. ¡Alexei! 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 Oye, Katia, ¿y no tienes miedo? ¿Qué cosa
cosas dices? Estoy muy contenta. Y Ottar también se va a alegrar mucho. Escucha, si esto es 1 centímetro, medio centímetro es esto. El médico me ha dicho que mide 6 milímetros. Chicas, dormíos ya. El médico me ha dicho que al bebé ya le están empezando a salir los brazos y las piernas. Madre mía, ¿te puedes imaginar lo pequeñitos que serán, mi niña? Si tú eres aún una niña, hay que cuidar de ti. ¿Qué va? Ya soy una mujer. Es una sensación maravillosa. Sobre todo si estás enamorada. El corazón se te sale del pecho y la cabeza se te nubla. Llevo a su hijo en mis entrañas. ¿Sabes qué es lo que hay dentro de mí? ¿Qué? Nuestro amor. Chicas, ya es hora de dormir. Habla más bajito. A mi madre le cuesta dormirse. Pero, Katia, ahora necesitarás comer mucho. Comería mucho si supiera de dónde sacar la comida. Pero el bebé lo entenderá y me perdonará. Dime, Jana, ¿tú ya has tenido relaciones íntimas con Petia? ¿Qué va? Ni hablar, no me atrevo. Pues es una pena. Lo siento por ti. ¿Por qué lo sientes? Pues porque si Petia se va al frente pronto y allí le pasa algo y toco madera... Voy a castigar, chicas. Jamás sabrás lo maravilloso que es. A ver, Janina. ¿Tú amas a Petia de verdad? Lo quiero muchísimo más que a nadie. Katia, vamos a dormirnos. Mañana tenemos que madrugar. ¿Quién anda ahí? Escucha, no he podido avisarte antes. Nos han cancelado todos los permisos. ¿Habéis salido sin permiso? ¿Estáis locos? Tranquila, cálmate. Acabaréis en el Habla más calabozo. bajo. Jana, ¿qué hacéis todos aquí? ¿Qué ha pasado? Un momento. Dímelo. Jana, ¿qué es lo que pasa? Os he preguntado qué pasa. Elzbieta Danilovna, si aún tienes avena, tienes que deshacerte de toda la que tengas. ¿Qué le ha pasado a Volodia? ¿Y Volodia? De momento no le ha pasado nada. Han arrestado a Ottar. Jana, ¿quién ha venido? Petia, ¿qué ha pasado? Katia, no pasa nada. Vuelve a la cama. Vete, vete. Jana, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Métete en la cama, por favor, métete en la cama. ¡Qué manía con que me acueste! Cuanto menos sepas, mejor dormirás. Todo va a salir bien. Me voy con vosotros. Tú no vas a ninguna parte. Katia está de visita. Si se entera, ¿qué queréis que haga yo? ¿De qué no me puedo enterar? ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Le ha pasado algo a Ottar? ¿Está muerto? ¿Ha muerto, verdad? ¿Por qué no me decís nada? ¿Lo han matado? Es mejor que te vayas a tu casa. Ottar está vivo. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué le ha pasado? Lo han arrestado. Gracias a Dios que está vivo. Está vivo. Vamos, Katia, intenta llorar. Katia, llora un poco. Te sentirás mejor. Llora un poquito. Desahógate. Ottar nos está esperando. ¿A quién es? Nos está esperando a mí y a mi bebé. ¿Qué bebé? ¿De qué bebé estás hablando? Del nuestro. ¿Y cómo se llama el bebé? Mide solo 6 milímetros. Bebé. ¿Qué haces parada ahí como un pasmarote? Prepárale un té y ayúdale a ponerse las zapatillas. Lo más fácil es quedarse mirando. ¡Haz algo! ¿Cómo se llama el bebé?
Solo mide 6 milímetros. ¿Y qué importa eso? ¿Qué importa? Como si mide 60 milímetros o 160 milímetros. Es un ser humano y hay que ponerle un nombre desde ahora mismo. Vamos a sentarnos a pensar nombres hasta que amanezca. Tenemos que buscarle un nombre a ese bebé. El nombre de una persona decide su destino. Vamos a sentarnos las tres a pensar un buen nombre para ese bebé. Un buen nombre. ¿Cómo te gustaría que se llamara si fuera niña? Si es niña, Yana. Yana. Yana tiene que ser... Yana. Dios mío, ya no lo soporto más. Otar, mío, Otar.